Bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar ahora un poco de radiografía de tórax. Luego seguramente compartiremos con ustedes, cada uno en su comisión, algunas imágenes que cada docente tiene guardada para poder intercambiar opiniones y aprender un poco a leer las radiografías. Si bien puede parecer un poco difícil, con el tiempo uno va adquiriendo cierta mirada y empezando a ver más fácil las anomalías que podemos encontrar. Realmente radiografía de tórax uno puede hacerse en forma ambulatoria, pero sobre todo cuando el paciente esté internado, muchas veces suelen pedirse a veces más de una vez. Por ejemplo, después de un procedimiento. Puede ser después de una intubación, después de un procedimiento, por ejemplo, de poner un acceso vascular, también un tubo de avenamiento pleural, o porque semiológicamente uno ausculta la posibilidad de la aparición de una telectasia o de un neumotórax, y todo eso lo corrobora o no con la radiografía de tórax. Es importante saber que si bien es de bajo costo y es rápido, acompaña a la clínica, o sea, acompaña a la semiología. Es muy raro, salvo excepciones, que por sí sola pueda demostrarnos patología. ¿Sí? Hay casos específicos que sí, que uno lo puede ver bien en la radiografía, y otros hay que sí o sí acompañarlo con la clínica del paciente. Podemos ver un equipo convencional, ¿sí? En la sala de rayos. Eh, Fíjense que tenemos la posibilidad de tomar al paciente de pie, ahí donde está el técnico se pone la placa para sacar la radiografía, y si no también en la camilla puede estar acostado. En este caso vemos que a través de un equipo portátil que puede ir tanto a una habitación de un paciente como en este caso al shock room, parecería ser un shock room, el paciente está sangrando inclusive, pero la sala tiene monitor, ¿sí? Así que es muy probable que sea una sala de shock room. Este es un equipo viejo, ahora los equipos son más modernos, ya no se imprime la placa hoy en día en los hospitales que cuentan con equipos modernos, no se imprime la placa, sino que uno la ve en forma digital, la puede ver en una pantalla en el mismo equipo, y a su vez la transmite a un sistema que uno la puede ver desde la computadora en el estar médico. También el mismo software le permite a uno cambiar la tonalidad, el brillo, invertir inclusive los colores, agrandarla, etcétera. Como también hacer mediciones. En una imagen radiográfica vamos a tener distintos tipos de densidades, y eso está en relación a la cantidad de rayos que absorbe distintas partes del cuerpo humano al momento de la radiografía, de la irradiación. Entonces, lo que se ve en negro le decimos radio lúcido, y sería gas o aire. En este caso, lo que tenemos es el aire del ambiente por fuera del paciente, el aire pulmonar y también en la cámara gástrica. Pero después tenemos otros tipos de densidades que absorben en distinta medida estos rayos X, que son la grasa, el agua, el calcio y el metal. Este último es el que más absorbe los rayos y que se ve más claro, en este caso la D de derecha, que se pone arriba y a la izquierda de la imagen, que sería la derecha del paciente. El calcio son los huesos, el líquido y la grasa podemos verlo en el mediastino y grandes vasos. También no nos olvidemos del hígado y obviamente eh, tal vez mucho tejido adiposo o muscular pueden también absorber cierta cantidad de rayos X, como pueden ser las mamas en la mujer. Hay distintos aspectos técnicos a tener en cuenta. Siempre es importante identificar la placa con el paciente.
En las placas digitales también puede haber errores y uno tiene que saber, por ejemplo, si el paciente está intubado o no, si tiene catéteres, si tiene sonda nasogástrica, eh, cuáles son los accesos vasculares que tiene, etc. Entonces eso nos ayuda a no equivocarnos nosotros al momento de ver una placa que tal vez el técnico la cargó con el nombre equivocado. Las proyecciones también, si es posterior anterior, antero-posterior, lateral, alguna técnica especial, por ejemplo, algún lateral de cuello, etc. El tipo de técnica, bueno, que se saque bien en cuanto a que no haya una sobre o subexposición, en cuanto a que esté encuadrada todo el área que queremos estudiar, por ejemplo, el tórax, ¿sí? O tal vez algún miembro. Y organizar la evaluación, eso es más bien una cuestión nuestra, otra vez, de tratar de seguir determinados pasos para no dejar nada al azar. En cuanto a las proyecciones, tenemos la póstero anterior, que la vamos a abreviar con las letras P y A mayúscula, la anteroposterior, A y P mayúscula, la lateral con la letra L, también la oblicua, que puede ser oblicua anterior derecha u oblicua anterior izquierda. La proyección posterior-anterior generalmente se hace en sala de rayos. La incidencia de los rayos es de posterior hacia anterior y perpendicular al paciente. Le pedimos a este paciente que realice una apnea inspiratoria, o sea, que inspire al máximo, sostenga, ahí se saca la placa, o sea, ahí se irradia al paciente y luego lo dejamos expirar. Los rayos X, el equipo está más o menos a 1,80 m de distancia y el paciente está parado con sus manos sobre las pelvis en la parte posterior tratando de alejar las escápulas de la parrilla costal. Es importante que esté completa la imagen, que esté bien inspirado, el paciente tiene que estar en una inspiración máxima para abarcar bien ambos campos pulmonares, desde el ápice pulmonar hasta el séptimo arco costal anterior y décimo u onceavo arco costal posterior. Y que esté centrada, o sea, en el plano sagital, el tercio proximal de las clavículas deben estar a una distancia equidistante de una línea que pasa por las espinosas de la columna vertebral. Si nos podemos dar cuenta, a veces creemos que el paciente tiene alguna atelectasia o menos volumen de aire en algún pulmón que otro y en realidad la placa está muy rotada. Y la forma de verlo, por ejemplo, es observando las clavículas y su relación con las espinosas. Cuando hablamos de penetración tenemos que pensar en el tipo de irradiación, qué tanta irradiación recibe el paciente. Una placa debería poder verse, por ejemplo, hasta la cuarta vértebra torácica. Si no se cumple, vamos a pensar que la placa es muy dura, o sea que está muy penetrada, o al revés, muy blanda, que está poco penetrada. Es muy importante la apnea inspiratoria, que nos va a dejar ver bien los contornos vasculares, las líneas mediastínicas, pleurales y cardíacas con mucha nitidez. Si el paciente sigue ventilando, lo más probable es que esas estructuras estén borrosas. ¿Qué tenemos que ver en la proyección posterior-anterior y los extremos esternales de la clavícula? La tráquea, bien visible hasta la bifurcación traqueal, o sea, hasta la carina, y ver los dos bronquios fuentes, derecho e izquierdo, y ahí se perdería la imagen de la gran vía aérea. Las escápulas, fuera de los campos pulmonares, lo más probable es que podamos ver una línea vertical muchas veces, si no están bien eh, fuera del tórax las escápulas, y a veces vemos el ángulo inferior de la escápula también. La silueta cardíaca sí va a estar orientada hacia el campo pulmonar izquierdo con sus dos bordes, derecho e izquierdo, bien nítidos.
A ambos lados, en la parte inferior, vemos los senos o ángulos costofrénicos y lo mismo senos o ángulos cardiofrénicos, o sea, los pulmones en su borde cardíaco y en su borde costal. Ver bien los campos pulmonares y realmente también tendríamos que poder ver la trama pulmonar. O sea, así como en un hueso vemos las trabéculas, aquí deberíamos ver la trama pulmonar. Vemos arriba del paciente sacándose la imagen, ¿sí?, de la proyección póstero-anterior con las manos ambos costados tratando de sacar las escápulas lo más afuera de los campos pulmonares. Abajo vemos la placa ya invertida de frente, ¿sí?, ya que el corazón está un poco a la izquierda, y podemos tener en cuenta y observar lo que hablamos hoy, ¿sí? Si está bien, si abarca completamente los pulmones de los ápices. Fíjense que corta la imagen esta, corta un poquito los ápices pulmonares, es poquito, pero los corta. Vemos sí las clavículas, ahí podemos observar si está centrado o no. Vemos el corazón y los ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos, perdón, y cardiofrénicos. Es importante eso, ver también la trama pulmonar. Cuando hablamos de organizar la búsqueda, decimos, tenemos que tener un sistema para observar una placa. Generalmente uno tiene que ir desde afuera hacia adentro, o por ahí de lo menos importante a lo más importante, o lo que creemos más importante. Entonces, si yo miro afuera, veo partes blandas, ya sea desde abdomen o ambos laterales y parte superior del tórax. Ahí también podría llegar a encontrar enfisema subcutáneo, por ejemplo. Si voy directo al pulmón, tal vez eso lo deje de lado y no lo llegue a observar. Y eso me habló de un escape de aire. Voy a ver también las estructuras como el mediastino y su posición en el cuerpo, el tamaño también del mismo, de la silueta cardíaca. Observar también lo que es la parte ósea, observar las costillas, comparar un lado con el otro, observar la tráquea y su bifurcación, observar también que estén libres los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos y que la silueta cardíaca esté bien nítida y no tenga ninguna imagen pegada a la misma, o sea, el signo de la silueta, que lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la posibilidad de identificar algunas estructuras. Empecemos con la clavícula. Fíjense, de ambos lados está bien nítida y está bastante simétrica en relación a la línea media. En rojo las escápulas. Tal vez la escápula a veces no logre verse muy bien, pero a veces sí es posible ver el borde interno de la escápula o el ángulo inferior. Eh, Recordemos también que en relación a las clavículas, las escápulas pueden tener distinta posición una en relación a la otra y confundirnos, por ejemplo, con algún neumotórax o alguna línea de despegamiento pleural. Después tenemos que ver los arcos costales. La parte más horizontal, que en este caso está en amarillo, serían el arco costal posterior. Y la parte anterior es más oblicua, generalmente un poco hacia abajo. Tenemos marcado también acá la cabeza del húmero y después, bueno, el cuerpo vertebral ahí en el medio. En este caso también podemos ver que es una mujer, lo que decíamos hoy del tejido graso con respecto a las mamas. Bien, son muchas las estructuras que podemos llegar a reconocer en una radiografía de tórax. La realidad es que no son tantas como vemos aquí, pero sobre todo los vasos tal vez eh, uno se los imagina que deberían ser determinadas imágenes, pero no siempre, en la práctica no siempre uno realmente los busca con una imagen radiográfica, ¿sí? Salvo que haya una anomalía muy importante. Pero sí, lo que vemos, y si vamos de afuera hacia adentro, tenemos las escápulas. Una vez que vemos también la columna y las costillas, estamos ubicados a través de las clavículas si está centrado o no la placa, y podemos observar abajo los hemidiafragmas de cada lado, ¿sí?, el derecho y el izquierdo, y los ángulos costofrénicos que estén libres, lo mismo los cardiofrénicos.
Los costofrénicos podríamos generalmente ver derrame, y si vamos arriba eh, y en relación a alguna línea vertical, tal vez paralela a la línea de la escápula, podría llegar a ver un neumotórax. Pero vemos la tráquea y la bifurcación traqueal en los dos bronquios, eh, bronquio fuente derecho e izquierdo. El corazón y a la derecha nuestra, a la izquierda del paciente, el ventrículo izquierdo, y sobre el lado derecho, sobre todo, la aurícula derecha. Y ahí fíjense que están marcadas las venas cava superior e inferior, pero realmente no podemos identificarla a ciencia cierta. Sí, lo que vemos es el callado o botón aórtico, arriba a nuestra derecha, ¿sí? En la parte superior del corazón. Muchas veces la aorta con los años se calcifica y se llega a ver realmente como un pequeño caño de anillos, ¿sí? Calcificados. Bueno, ahora les dejo esta imagen. Fíjense en relación a la imagen anterior qué estructuras pueden reconocer. Así que voy a hacer un pequeño silencio. Ustedes pueden pausar y retroceder un poco el video para tratar de reconocer las estructuras y hacerse el orden ustedes mismos de cómo ver una imagen, ¿sí? Y qué es lo que tengo que buscar primero en lo que se refiere a la normalidad de la placa. Bien, comúnmente, sobre todo en sala, el paciente que está acostado, eh, el chasis se pone detrás del paciente, así que las imágenes que vamos a tener del paciente internado, postrado en una cama, van a ser de proyección antero-posterior. Eh, Vamos a ver que los omóplatos van a estar superpuestos muchas veces con los campos pulmonares, las clavículas se van a ver tal vez más horizontales y los espacios intervertebrales en forma rectangular. Es muy importante tener en cuenta también las clavículas, la altura de las mismas, porque imagínense en una cama, depende también cómo esté el chasis, o tal vez si la cama tiene cierta inclinación, porque no se le puede modificar la misma, tal vez las clavículas se vayan como más abajo, más hacia el centro del tórax, o al revés, más arriba como en el aire, y eso está en relación a la incidencia de los rayos. Bueno, entonces generalmente dijimos que estas placas de frente que se toman en la unidad de cuidados intensivos van a ser de proyección antero-posterior. Generalmente el paciente está en decúbito dorsal, es raro que estando en una terapia esté sentado, pero tal vez en alguna situación sí se lo pueda pedir, sobre todo si el paciente no está intubado o incluso estando intubado con cierta ayuda de la cama, de elevación, en un semi-Fowler. Podría sacarse tal vez, por ejemplo, en situaciones especiales donde quiero cuantificar un derrame. Y la distancia va a ser menor a la sala de rayos, ya que acá vamos a tener una distancia aproximada de 1 metro. Bien, aquí podemos ver un ejemplo de lo que son las incidencias antero-posterior o posterior-anterior, según donde esté. En este caso podemos suponer que sea el corazón, ¿sí? Entonces, si vemos, depende de la proyección, en una póstero anterior, el rayo dice entra desde la espalda, entonces la pared anterior del tórax se apoya en la placa, eh, por lo tanto el corazón queda más cerca de la placa y no va a ser tan grande. En cambio, si es al revés, si el corazón está cerca, los rayos lo magnifican después en la imagen. Entonces, ahora les muestro dos imágenes, ¿sí? Para comparar eso, justo una vista antero-posterior y una póstero-anterior. Bien, en estas imágenes solo les pido que observen la silueta cardíaca, cómo el mismo paciente puede estar viéndose distinto el tamaño de la silueta sin que ello en realidad sea consecuencia de una patología, de una cardiomegalia. Tal vez esta no es el mismo paciente, pero sí son dos imágenes tomadas, una en forma posterior anterior y otra antero posterior.
Bien, entonces, ¿qué podemos ver en esta imagen? Que es antero-posterior, bueno, un aumento tal vez de la trama vascular. Las escápulas sí están superpuestas sobre los campos pulmonares. Se observa también un aparente aumento de lo que es la silueta cardíaca. Aquí también podemos ver, sobre todo el hígado, elevación de ese diafragma con respecto al del lado izquierdo. Y vemos los arcos costales también, el séptimo arco costal posterior y los octavo y noveno arcos costales posteriores. Aquí recuerden que el arco costal posterior es más bien horizontal y los arcos, la parte anterior de las costillas, tienen tendencia a estar presentes de una manera más oblicua hacia abajo. Ya que estamos en esta imagen, fíjense la vía aérea, la tráquea. Vayan desde arriba hacia abajo, vean el contraste, ¿sí? Con el resto del mediastino ahí en la bifurcación traqueal y cómo el bronquio fuente derecho es un poco de orientación más vertical que el izquierdo. Bueno, aquí podemos ver justamente lo que hablamos, un paciente que está internado en terapia intensiva, vemos que está intubado, si vemos ese tubo que sale de la boca, tiene una I donde está conectado un sistema de aspiración cerrado y tiene un filtro humidificador HME que le mantiene la humedad y temperatura de los pulmones propios del paciente y a su vez es filtro viral bacteriano. Si seguimos el tubo hacia adentro, vemos que prácticamente está apoyado en la carina. Ese tubo habría que retirarlo un poco. Pero sí vemos un tórax por un lado, contemos los arcos costales posteriores, los espacios intercostales. Sigamos contando, primer costilla y ahí empiezo a contar hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que este paciente no está con eh, mucho volumen adentro de los pulmones. Entonces puedo pensar que o estaba en expiración o hay algo restrictivo con respecto a la patología del paciente o justamente al tipo de tórax y demás. Pero bueno, ahí vemos bien claro el corazón y el, casi no se ve realmente la cámara gástrica, sí se ve que el borde izquierdo del corazón llega prácticamente al, al reborde costal. En cambio, del lado derecho sí se observa el hemidiafragma derecho y el seno cardiodiafragmático y el costo diafragmático. Hay este, unas figuras o imágenes superpuestas, ¿sí? Así que no se llega a observar en ese caso. Pero sí vemos, sobre todo la escápula derecha, lo que es el reborde costal como una línea vertical casi paralela a la tráquea. Bien, tenemos que tener en cuenta que el tubo orotraqueal tiene que estar por sobre la carina, ¿sí? No estar, muchas veces, si está muy metido, de hecho puede ser una intubación selectiva, o sea, generalmente se mete en el bronquio fuente derecho, que es un poco más vertical que el izquierdo. Y eso podría provocar incluso una telectasia del pulmón izquierdo, una telectasia masiva. Entonces ahí estamos marcados más o menos dónde está la carina, dónde está el tubo orotraqueal y que tiene realmente en el adulto bastante rango para, para manejarse este, esa medida desde la carina hasta que el paciente esté extubado, o sea, hasta que salga de las cuerdas vocales. Entonces, en pediatría es distinto, en pediatría tenemos menos margen de seguridad y lo que generalmente tomamos como una medida estándar y después controlamos por placa y que quede asentado en la historia clínica es la medida del tubo por 3. Por ejemplo, si tiene un tubo 3, yo lo voy a poner en 9 generalmente en el labio. Bueno, eso igual se corrobora por imagen. Generalmente el que intuba tiene que estar atento a no introducir por demás el tubo para que no necesitemos moverlo nuevamente, sobre todo si el paciente está inestable. Bueno, entonces como dijimos,
La placa nos permite ver muchas cosas, desde un tubo endotraqueal, pero también, como en este caso, un acceso venoso. En este caso, una subclavia. Fíjense, eh, depende los accesos, es hasta dónde queremos que lleguen, ¿sí? Entonces, si queremos que llegue o no, o sea, centralizar un acceso para tener una mejor medición o una mejor dosificación de medicación también, un buen acceso vascular, o por ejemplo una arteria para obtener la TA central y, y estar sin delay y sin falsas mediciones, sobre todo en pacientes críticos. Bien, otra cosa que podemos ver son los tubos de avenamiento pleural. Fíjense que el tubo, ¿sí? Generalmente cuando es un tubo de avenamiento es tal vez porque tenemos que drenar no solo un derrame importante, sino tal vez porque ese derrame continúa produciéndose, entonces requerimos dejarle un tubo varios días. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Fíjense, un poco por debajo donde está la flecha hay una fenestra. ¿Qué quiere decir? Que no solo drena desde la punta, o sea, desde el extremo, sino que tiene un poquito más abajo una fenestra también para cuando tal vez se obstruya la luz del tubo la parte distal. Si esa fenestra está muy en el borde, puede quedar afuera y el drenaje queda inutilizable y de hecho puede hasta provocar un neumotórax. Entonces tengamos en cuenta eso, un drenaje no lo podemos volver a meter, lo mismo un acceso vascular, si se salió una vía central, si está un poco salida no se puede introducir porque eso es plausible de infección. Entonces vimos la radiografía con una incidencia posterior-anterior, anterior-posterior y ahora la incidencia lateral. Para la lateral vamos a usarla, por ejemplo, para visualizar zonas ciegas. Por ejemplo, el espacio retrocardíaco o el seno costofrénico posterior. Pero también nos permite orientar en dónde está, en qué lóbulo pulmonar puede estar la patología. También es una mejor proyección para evaluar ilios. Y, por ejemplo, a veces nos permite, cuando tenemos dudas de algún neumotórax que no es muy grande, tal vez hay un escape de aire y ese está justamente anterior. O sea, vemos tal vez posterior al esternón un pequeño neumotórax, que no lo vemos en una proyección de frente. ¿Por qué? Porque tal vez si el neumotórax es pequeño, detrás del mismo sí hay trama. Entonces, hay una imagen que no nos cierra porque está un poco más radiolúcida, pero no nos termina de convencer porque vemos trama por detrás. Bueno, eso a veces con una radiografía lateral de tórax nos permite quitarnos esa duda justamente. Bien, para una imagen lateral, ahí está el paciente de pie, levanta los brazos, pone la mano sobre la cabeza, eso ayuda muchas veces a despejar la zona. Tenemos que pensar que acá estamos observando bien el corazón, cómo se apoya. Recordemos que se apoya más sobre el hemidiafragma izquierdo y el hemidiafragma derecho suele estar más arriba porque el hígado lo empuja un poquito más hacia arriba. La cámara gástrica a su vez también suele estar apoyada sobre el hemidiafragma izquierdo. Bueno, no hay otra opción. Y ver bien el corazón también cómo termina sobre el diafragma y sobre la parte anterior del tórax. Muy bien, aquí vemos, por ejemplo, una imagen donde tratamos de observar, por un lado, la columna vertebral, por otro lado, la parte anterior del tórax, o sea, el esternón, y si hay aire tal vez entre el esternón y el corazón. Eso nos puede hablar, por ejemplo, cuando hablábamos del paciente enfisematoso o tal vez de un pequeño neumotórax anterior, ¿sí? Un pequeño escape de aire. Es importante poder observar el hilio pulmonar y también los diafragmas y los semidiafragmas, tanto el derecho como el izquierdo, que tienen distinta altura y hacen pares en distintos órganos. Uno, el derecho sobre el hígado, el izquierdo sobre el estómago. Y eso puede ayudar a identificarlos. Bien, aquí en la imagen dice columna dorsal. Recordemos que toda la columna es dorsal. Vamos a hablar de vértebras torácicas o columna torácica.
Recuerden, para hacer un repaso de todo esto, tenemos en la bibliografía está el Felson, y el Felson justamente es radiografía de tórax y también tiene algo de tomografía y también ecografía, si no me equivoco, y resonancia. Entonces, uno puede ver y tener en cuenta para la evaluación de dónde hay algún tipo de lesión y dividir, ¿sí? En una zona anterior, media y posterior, ¿sí? Para observar bien el mediastino. Entonces, en esa zona anterior vamos a tener el esternón, luego detrás el borde posterior cardíaco y el borde anterior de la tráquea arriba. El medio está delimitado hasta el plano situado 1 centímetro por detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales. Y el posterior sería desde la parte posterior del mediastino medio hasta los surcos paravertebrales y áreas posteriores de las costillas. Entonces, eso es simplemente para el estudio, como cuando definíamos tal vez el estudio semiológico del tórax en la persona frente a frente, ¿no? En este caso, frente al lateral. Esto es para tener en cuenta, pero recordemos que una placa radiográfica lo que hace es poner en 2 dimensiones algo que realmente es en 3 dimensiones. Entonces se van a superponer estructuras. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, fíjense en el sector anterosuperior tiene un solo asterisco. Dice, es una zona densa producto de la sobreproyección de las partes blandas del brazo con los vasos supraórticos. O sea, el paciente, si bien tiene los brazos elevados, eso igual impacta y todas esas estructuras terminan absorbiendo muchos rayos y por eso se ve tan radioopaco. Después, por otro lado, el que tiene 2 asteriscos, fíjense ahí nuevamente en la placa, dice también en la parte posterior hay una oposidad correspondiente al arco aórtico. A veces ese arco aórtico, sobre todo en personas mayores, está bien calcificado, es más fácil de observar. En el plano posterior anterior lo vemos como el botón aórtico. Luego en la parte inferior, ya un poquito más al medio, con 3 asteriscos, tenemos lo que es el hilio pulmonar. Luego tenemos bien claro los cuerpos vertebrales, con esa concavidad anterior, que hacia abajo se hacen un poquito más radiolúcidos. Luego tenemos la silueta cardíaca bien delimitada, apoyando sobre el hemidiafragma y un poco a veces sobre la parte anterior de la caja torácica. Y luego tenemos las dos zonas, dice generalmente, hiperclaras, que suelen ser una retroesternal y la otra en el sector retrocardíaco por detrás del corazón. Si el corazón no apoya nada por delante de la parrilla costal, quiere decir que hay demasiado tal vez atrapamiento aéreo o justamente el paciente como este sea muy sifótico. Cuando tal vez haya muchas cosas en la cama del paciente, incluso las sábanas arrugadas pueden hacer líneas que no son más que, así como tenemos ruidos agregados, tenemos imágenes agregadas o superpuestas, ¿sí? Entonces que no tienen que ver en sí con el paciente, pero nos pueden hacer confundir. Entonces hay que, al momento de sacar la placa, hay que tratar de hacerlo lo más limpio posible. ¿Qué pasa cuando sacamos una proyección oblicua? Cuando el paciente tiene cierta oblicuidad, algo que nos hace pensar que está más externo, en realidad está más interno, o más anterior y en realidad está más posterior. Entonces depende cómo esté la incidencia de los rayos, así como decía hoy de las clavículas. Si yo saco una placa con una oblicuidad desde arriba hacia abajo, las clavículas me van a aparecer en el medio del tórax. Y si las saco muy de abajo hacia arriba, hacia la cabeza, los rayos, o sea, con esa oblicuidad, ese ángulo lo que va a hacer es que las clavículas las vea en el aire, como despegadas de la parrilla costal. Entonces lo mismo pasa con acá una imagen, fíjense, arriba a la derecha y abajo. La misma imagen en una parece estar superpuesta sobre el pulmón y parte de la pleura un poco más arriba y la otra directamente por fuera. Eh, a veces nos permite descartar justamente patología pulmonar. Entonces, en este caso podríamos decir que es algo superpuesto, pero no es torácico, ¿sí? Si bien está sobre el tórax, tal vez pueda ser algo muscular, pero generalmente lo vemos bien, generalmente lo vemos en este caso que es anterior.
Bueno, entonces si volvemos a esa gran diferencia de la silueta cardíaca en una proyección antero-posterior y en una postero-anterior, nos hace pensar en algo que se llama índice cardiotorácico. Entonces por eso tenemos que saber bien cómo es esa proyección para no confundirnos con esto. ¿Por qué? Porque el índice cardiotorácico lo que nos habla es de cómo está el corazón en relación, o sea, lo que es su tamaño en relación al pulmón. Entonces vemos que el ancho mayor de la silueta cardíaca en relación al ancho mayor de los pulmones nos da un índice, ¿sí? Ahí vemos el A más B, que sería el ancho desde el medio hacia la derecha y desde el medio hacia la izquierda, el ancho máximo, y las sobre C, que sería el ancho máximo pulmonar, debería ser igual o menor a 0,5. Cuando es más grande nos está hablando de cardiomegalia, o sea, agrandamiento del corazón. Bien, entonces un aumento del tamaño del corazón o una disminución nos puede hablar de una patología detrás. Por un lado, cardiomegalia, ¿sí? Como insuficiencia cardíaca, o sea, lo podemos relacionar a la insuficiencia cardíaca, tal vez presente o aún no tanto, o al revés, un corazón muy chiquitito en relación a atrapamiento aéreo. Si yo miro a esta imagen y miro el corazón, lo que me da la impresión es que tengo mucho tórax, mucho pulmón, porque se ve bien radiolúcido, y poco corazón. El corazón se ve como en una gota, alargado. Cuento, aprovecho y digo, bueno, a ver, tal vez no me doy una idea a simple vista, entonces contemos los espacios intercostales desde la primera costilla arriba. Entonces veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, casi 11 espacios. Hay atrapamiento aéreo, ¿sí? El corazón se ve muy chiquitito. Cuando decimos que hay cardiomegalia según este índice, ahí tenemos cardiomegalia grado 1 al 4 con un índice de 0,51 a 0,55 en el 1 y mayor a 0,65 en el grado 4. Esto me habla de cardiomegalia, justamente. Lo contrario a esta imagen, ¿no? Cuando hablamos de placa dura o blanda, hablamos de mucha o poca penetración. Cuando es muy blanda, eh, lo que sucede es que es muy blanca y magnifica tal vez los cilios, magnifica este, cualquier estructura blanda pensando, nos parece una placa más blanca, más patológica. Y la otra lo mismo, pero con al revés, con atrapamiento de aire, ¿no? Bueno, entonces esto está en relación a la penetración y puede ser simplemente una mala técnica. Entonces el mismo paciente, sacado de dos maneras distintas, con mayor o menor penetración, nos va a dar distintas imágenes y eso nos puede llegar a confundir un poco. Esto sobre todo en el ambulatorio, el que se puede sacar la placa de pie, las diferencias principales, ¿sí? Sobre todo en la silueta cardíaca, en lo que es la placa póstero-anterior o antero-posterior. Es muy importante eso, tener en cuenta cómo se magnifica la silueta cardíaca. Acá es una placa que tiene un poco de todo, ¿sí? Porque tenemos patología pulmonar, tenemos aire por fuera del tórax, ¿sí? Fíjense que entre el músculo cuando el pulmón está muy enfermo, lo que hace es perder su capacidad elástica y entonces tal vez por cuestiones de ventilación, o sea, de intercambio de gases, requiera una ventilación con mucha presión, que no es lo ideal es una ventilación protectiva, pero bueno, a veces lo que sucede es que se pincha ese pulmón, hay un escape de aire, justamente en el intento de mantener cierta ventilación, o sea, eliminar CO2 y mantener oxigenación, eh, el exceso de presión puede lesionar y provocar un neumotórax y escape de aire, o sea, enfisema subcutáneo, aire que se va entre los tejidos. Vemos del lado derecho del paciente un tubo de avenamiento pleural, además de los electrodos, el tubo endotraqueal y algún acceso vascular.
Es muy importante, sobre todo en los traumas o sea, cualquier accidente de cualquier tipo o sospecha de maltrato, observar los rebordes costales y encontrar alguna línea una de solución de continuidad. ¿Sí? Ahí vemos en la 1, 2, 3, en la cuarta costilla, arco posterior, eh, una línea de fractura y lo mismo en la otra costilla abajo, los dos del lado derecho. Eh, es importante porque muchas veces está en relación a qué maniobras podemos hacer o no sobre ese paciente o cómo cuidarlo tal vez en las rotaciones y demás. Y estar atentos a la aparición o no de enfisema subcutáneo que nos hablaría de escape de aire, ¿sí? De neumotórax. Bien, la idea es que ustedes, cada uno con sus docentes, puedan ver imágenes radiográficas y discutirlas. En este caso va a ser por Zoom. Esperemos en algún momento hacerlo presencial. Pero bueno, es importante para empezar a tener ese ojo sobre las imágenes radiográficas. Voy a poner algunas radiografías a continuación y les voy a dejar unos momentos para que la miren y luego les daré algún tip o algo para descubrir lo que tiene cada imagen. Vamos a ver ahora un par de imágenes pediátricas con distintas patologías. Entonces, dijimos que teníamos que ir viendo de afuera hacia adentro, ver partes blandas, ver el- la forma del tórax, ver las clavículas, a ver si está centrada, reconocer las escápulas y si me dan alguna imagen que crea patológica, tal vez la línea de la escápula, el borde interior medial, me va a hacer pensar un despegamiento, pero veo también la tráquea y cómo se bifurca en los dos bronquios fuentes, derecho e izquierdo. Fíjense que el izquierdo veo un poco más allá, o sea, hay una imagen retrocardíaca, porque si yo sigo viendo el bronquio detrás del corazón y su bifurcación, bueno, tal vez hay condensación alveolar con bronquio libre. Pero del lado derecho lo que está bien claro, también se ve una imagen radiopaca haciendo figura, haciendo pared con o silueta con el corazón. Fíjense que hay un despegamiento pleural. Hay una opacidad que tiene una línea vertical y está bien claro ese despegamiento. Abajo veo el hígado, que es mucho más grande, obviamente, en relación al del adulto, la cámara gástrica y también intestino con contenido y con aire. Este paciente tampoco está ventilado, tiene una máscara con reservorio de oxígeno y también sí, podemos observar ese despegamiento en la base derecha. Es el mismo paciente que en la imagen anterior. Fíjense qué chiquito que este paciente que queda prácticamente lo vemos todo el tronco completo. Entonces, lo que sí observamos, fíjense, el tubo endotraqueal. Primero, decimos si está alineado o no, porque todo el tórax se ve, pero no está alineada. Y hay otra cosa, las clavículas se ven elevadas por sobre las costillas, o sea, tiene una incidencia muy inferior y a su vez está un poco rotada hacia la izquierda del paciente. El tubo endotraqueal está apoyado en la bifurcación traqueal, o sea que está metido, hay que retirar ese tubo endotraqueal. Pero el pulmón derecho, fíjense que se lo ve al pulmón rodeado de aire, o sea, hay un neumotórax que de hecho es hipertensivo, está comprimiendo el pulmón y el mediastino. El pulmón contrario, o sea, del izquierdo y el mediastino. Bien, arriba a la izquierda vemos un paciente que no tiene tubo endotraqueal, le queda una telectasia de vértice residual. Fíjense que esa imagen radioopaca triangular hace pared con la tráquea.
mientras que en la imagen más grande, la de la derecha, observamos justamente una telectasia masiva derecha con el tubo un poco por sobre la bifurcación traqueal. Ahora, yo puedo pensar que una imagen blanca, o sea, radioopaca, puede ser una telectasia, una neumonía, un derrame. ¿Y cómo los diferencio? ¿Cuáles eran los signos radiológicos de la telectasia? La telectasia es una pérdida de volumen, o sea, trae hacia sí las estructuras. En este caso, lo que se ve bien traccionado es el corazón, ¿sí? Que debería estar más a la izquierda y se lo ve demasiado en la línea media. Pero si miro las clavículas, tal vez hay una cierta rotación hacia la derecha. Entonces, ¿cómo lo diferencio de una neumonía? Y la neumonía debería soplar, porque a la percusión todos son mates, ¿sí? Neumonía, telectasia y también derrame, si es tan grande como en este caso, ¿no? Pero acá lo que vamos a pensar es si hay tracción, si hay algún ruido agregado o hay silencio auscultatorio, hay crepitantes, hay soplo tubario, hay soplo pleurítico por sobre un derrame. La percusión es mate la columna, bueno, le agregamos la semiología y si no, una ecografía también nos puede hacer pensar o no para resolver si es líquido o si es solo una telectasia. Muchas veces vamos a sacar también eh, radiografías de lo que se dice de cuello, ¿sí? Lateral de cuello, para ver, por ejemplo, acá vemos una cánula de traqueostomía y ver si por encima de la misma hay aire, ¿sí? Está permeable la vía aérea. Por ejemplo, para evaluar la posibilidad de poner una cánula fonatoria o de trapar u obstruir una cánula y que el paciente empiece a fonar como tal vez un parte del proceso de decanulación o simplemente para que ese paciente que requiere traqueostomía tal vez por otra cuestión pueda fonar, además de respirar por la cánula, pueda expulsar el aire a través de las cuerdas vocales. Bueno, entonces hablando de cuerpos extraños también que pueden aparecer en una imagen, aquí vemos aparentemente una placa relativamente normal, pero observamos una imagen prestada o pareciera prestada en la parte superior, o sea, a nivel de la tráquea. Vamos a ver la imagen siguiente. Bien, acá queda bien claro que la moneda, que era esa imagen, ese cuerpo extraño, está por detrás de la vía aérea. Fíjense desde arriba hacia abajo, sigan el aire de la vía aérea superior, de la tráquea, y la moneda está por detrás, está trabada en el esófago. Bien, a veces vemos algún cuerpo extraño, en este caso un tenedor con el que vino el pacientito usándolo de antena. Entonces, la imagen, por un lado, nos puede ver si hay lesión ósea y hasta dónde penetró, en este caso, el objeto traumático. Bien, hay veces que en una terapia intensiva sí se toma una imagen eh, al revés que lo normal, ¿no? Una póstero anterior y no antero posterior. En el caso, por ejemplo, de que el paciente esté pronado. Generalmente no es este el caso, la placa se puede ver, eh, se pone al revés y se aclara, además de aclarar cuál es la derecha del paciente. Fíjense, si la derecha del paciente está a nuestra derecha, el paciente está boca abajo. Generalmente el prono es una maniobra de reclutamiento, es en pacientes con patología restrictiva, o sea, distresados. Fíjense lo blanca que está la imagen pulmonar, eso habla de que se queda con los rayos el tejido, hay poco aire, hay poco intercambio gaseoso. Por eso el prono es una de las maniobras de reclutamiento. Bien, hoy habíamos hablado del perfil, acá lo que vemos, que el paciente, donde se ve, digamos, claramente
dos tubos de avenamiento pleural, aire en intestino, la cámara gástrica y también un par de burbujitas por detrás del esternón. Esto es simplemente para mostrarle esos pequeños escapes de aire que habíamos hablado hoy en un paciente a su vez que tiene la placa muy blanca, o sea, muy radio opaca, el pulmón está muy condensado, ¿sí? Muy pesado y está alterado justamente su estructura y es plausible de lesionarse, por ejemplo, con escapes de aire, que en este caso tiene dos tubos de avenamiento. Bien, y esta es las últimas imágenes que les voy a mostrar, después veremos algunas más, cada uno con su docente en clase. Aquí lo que pueden observar es el neumotórax presente del lado izquierdo, ese neumotórax que está herniando hacia abajo, ¿sí? Empujando incluso el hígado, más allá de que tiene dos tubos de avenamiento, igual no están drenando, eh, y está como la realidad que se ve muy claro, ¿sí? Además, por otro lado, el pulmón izquierdo se ve totalmente blanco, un poco por su patología pulmonar, otro poco por la compresión del neumotórax hipertensivo. Y la otra imagen a la derecha vemos justamente detrás del esternón cómo hay aire y el corazón no apoya en ningún momento sobre la pared anterior del tórax. Muy bien, recuerden ir al Felson, cualquier duda que tengan, está bastante bien explicado todo lo que es radiografía de tórax.